Yo fui criado por mi nona, Colomba. Colomba nació en un pueblito en las montañas en Italia. El pueblito se llama Segusino y después de o durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron que escaparse ella, mi nono y toda la familia porque el pueblo se había convertido en frente de batalla. Me crió mi nona porque mi vieja fue la primera mujer periodista que hubo en el Chaco y el oficio del periodismo, y sobre todo el de la década del 60 y el 70, era un oficio mucho más duro que el de hoy. Entonces me crié con ella, con mi nona Colomba. Colomba era como mi mamá. Y desde chiquito ella me decía siempre, en su media lengua española y en su dialecto del pueblo de Segusino, me decía: caro mío, cuando yo mora, tú debes cantar y bailar. Y yo siendo chiquito no entendía cómo mi nona, que era como mi mamá, me podía decir que cuando ella se muera, yo tenía que cantar y bailar. Me parecía una locura de la vieja. Pero cuando fui creciendo, fui entendiendo lo que ella me pedía, porque ella no me lo dijo una sola vez, me lo decía siempre, desde que tengo memoria. Y cuando fui entendiendo, toda vez que mi nona Colomba me decía, cuando yo moro tú debes cantar y bailar, yo le decía: te prometo que yo voy a cantar y bailar cuando mueras, pero vos después tenés que avisarme que estás bien. Y cada vez que ella me decía la frase, cada vez que me culminaba a que yo tenía que celebrar su muerte, yo le repetía: yo voy a estar feliz, yo voy a celebrar que te mueras, pero vos después me tenés que avisar que estás bien en ese lugar en el que estés. Ella estaba segura que iba a algún lugar, yo no, pero la seguridad de ella me transmitía a mí una emoción y una tranquilidad increíbles. Pasan los años, muchos años, nos repetimos este pacto un montón de veces, este cruce de frases y de promesas, hasta que cuando ella tenía 80 años, una mañana, mi primo entra a mi dormitorio y me dice: José, murió la nona. En ese momento me invadió una sensación de felicidad tan extraordinaria, pero tan extraordinaria, que tuve que fingir tristeza, tuve que hacerme el triste, tuve que hacerme el compungido, porque si no mi primo me decía: vos estás loco, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a sonreír? Que era lo que yo quería hacer en ese momento, celebrando la muerte de mi nona. Fingí tristeza, pero cuando me quedé solo, me dejé llevar por esa extraordinaria sensación de felicidad que sentí ante la muerte de mi nona, el ser más querido que tenía yo en mi vida, y sentí que cumplí con ella. Esa felicidad que solo hoy la puedo comparar a la sensación que viví en ese entonces, ante la pérdida, ante el dolor, ante la muerte, hoy la puedo comparar casi con el nacimiento de mis hijos. Yo estuve en el parto de mis hijos y los vi nacer, y la sensación de felicidad tan extraordinaria que sentí cuando nacieron mis hijos es casi la misma que sentí cuando murió Colomba, mi nona. Ese fue mi modo de cumplir, ese fue mi modo de celebrar su muerte, ese fue mi cantar y bailar, que era lo que ella me pedía. Y me quedé esperando, y estaba seguro de que en algún momento ella iba a cumplir con su parte, que ella, desde donde sea que esté, me iba a hacer saber que estaba bien. Y pasaron los meses y el tiempo pasó, y uno, envuelto en la cotidianidad del trabajo y de las cosas de todos los días, se deja llevar. Pero en el momento menos esperado, Colomba, desde ese otro lugar que yo desconozco cómo es o qué existe, cómo está conformado, no lo sé, desde ese lugar me avisó que estaba bien. Y me avisó de una manera tan increíble, tan contundente, tan extraordinaria, que yo hice lo que todos me decían que no tenía que hacer. Renuncié al trabajo. Renuncié a un trabajo que no era un trabajo cualquiera, yo era empleado del Estado. Era locutor de Radio Nacional y era empleado del Estado Nacional. Teniendo en cuenta que en este país llegar a eso es una meta que la mayoría de las personas quieren, lo que yo estaba por hacer era una locura. Y lo hice. Renuncié a mi trabajo, vendí todo lo que tenía. Y cuando digo todo, digo todo.
hasta la cama y el colchón. Con lo poco que junté, decidí emprender un viaje, que era el viaje que sentía que tenía que hacer. Lo sentía de una manera tan increíble que si yo hubiera utilizado mi mente y el raciocinio para encauzar esos sentimientos, seguramente los hubiera comenzado a desechar y los hubiera puesto en un lugar adecuado al pensamiento lógico y me hubiera quedado acá y no hubiera hecho lo que hice. Me tomé un avión de Buenos Aires a Bahía, de Bahía a Cabo Verde, unas islitas frente al África, de Cabo Verde a Argelia, en el norte de África, de Argelia a Moscú, de Moscú a Roma, de Roma en un tren hasta Treviso, de Treviso en un tren hasta el pueblito donde había nacido mi nona. Pero no me estaba esperando nadie en ese lugar. No era que yo llamé por teléfono, mandé una carta. El impacto del mensaje desde el más allá, ese mensaje que convirtió mi vida en una aventura, fue tan potente, era tan indubitable, que yo sentía que tenía que irme. Había una energía que me movilizaba. No había manera de quedarme. Después de semejante viaje, Buenos Aires, Bahía, Bahía, Cabo Verde, Argelia, Argelia, Moscú, Moscú, Roma, 4 días de viaje en un avión de una empresa rusa, Aeroflot. Llego una mañana, 11:15 de la mañana del mes de septiembre, al pueblo, a ese pueblo desconocido para mí, soñado muchas veces, ese pueblo en el que comenzó a construirse la historia de lo que es mi familia, de lo que soy yo. Me bajo 11:15 de la mañana del colectivo que me llevó hasta el lugar. No había nadie. Estuve unos minutos solos, con ese sol del otoño de Europa. Pasa una mujer, una anciana, una viejita, caminando con un bastoncito. Y cuando pasa por delante mío, le digo, disculpe, la calle Piave 22. Yo sabía cuál era la dirección en la que vivía la única hermana viva de mi nona en ese pueblo y yo pensé que tenía que llegar ahí y que de alguna forma, a partir de ese encuentro, mi vida iba a cambiar, que ya había comenzado a cambiar y de manera increíble. La viejita me dice, esta es la vía Piave, cuesta la vía Piave. ¿E tú qué sei? ¿Y vos quién sos?, me pregunta. Entonces, en ese momento, yo, ¿qué le puedo explicar a una mujer que no me conoce que hay un pibe parado ahí en el pueblo? No le voy a decir que me llamo José Viñuela, que soy del Chaco. ¿Quién era ahí en ese momento? Yo era un nieto, era el nieto de Colomba, y es lo que le dije. Io sono il nipote de Colomba, yo soy el nieto de Colomba. La viejita se estremeció, los ojos se le pusieron en lágrimas y me dijo, Colomba era mi amiga. ¿Cómo está tu nona? Le conté que había fallecido hacía unos años, un par de años. Y me contó rápidamente ella que trabajaban en una hilandería. Y yo esa historia de la hilandería la conocía porque mi nona me la contó decenas de veces. Trabajaban con el gusano de seda, con el agua caliente para sacarle la seda al gusano. Me lo contó ahí en ese lapso, en esos minutos en los que charlé con ella. Y de repente me dice, ¿y vos quién sos? ¿El hijo de quién sos vos? Soy el hijo de Adolfina, le digo. Mi mamá, cuando se fueron del pueblo, tenía 2 años, era una nenita chiquitita. Y esta viejita me dijo, Adolfina la más chiquita. Y se acordaba de mi madre y se acordaba de mis tíos. Y lo que me dijo en ese momento me impactó, porque yo estaba fascinado porque había hecho un viaje tan largo y con la primera persona con la que hablo en ese pueblo desconocido era la mejor amiga de mi nona. Pero lo que yo no sabía era lo que ella me contó. Esta era la casa a donde vivía tu familia. Yo había puesto mis pies en el pueblo, en el lugar de donde salieron ellos. Y me nombró a todos mis tíos y a otros abuelos, tíos, abuelos que yo no conocía. Es decir, que del viaje desde aquí me llevó directamente a bajarme en la puerta de la casa en donde había vivido mi familia hasta la Segunda Guerra Mundial. Esa es solo una parte de la historia, del pacto, un mensaje desde el más allá que convirtió mi vida en una aventura. Muchas veces me dijeron, tenés que contarlo, tenés que escribir un libro, tenés que hacerlo, y yo no me sentía alguien
destacado como para escribir un libro, pero una noche me senté a escribir y escribí: ¿de qué puedo tener miedo si sé que cuando te morís, no te morís? Y a partir de esa frase comencé a escribir todas las noches durante 2 o 3 meses, entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, y se convirtió en este pequeño librito que finalmente ha provocado un montón de cambios en mucha gente. Yo no esperaba que pase esto, pero me alegra mucho. Y entonces quiero contar esta historia. Quiero decirles el por qué, ya se los acabo de contar, el por qué escribí este libro, El Pacto, un mensaje desde el más allá que convirtió mi vida en una aventura. No es un libro que va a cambiar la vida de nadie, es un libro que te va a reencontrar con tu vida, porque lo escribió una persona muy especial, y esa persona especial soy yo, soy tan especial como vos, y cuando leas el libro te vas a dar cuenta de que me pasaron un montón de cosas que a vos también te pasaron. Y tal vez yo tuve el atrevimiento de hacerle caso al espíritu y de no encauzar todo lo que me pasaba a través de la razón. Y a lo mejor ese sea el motivo por el que mi vida se convirtió en una aventura realmente maravillosa.